Continuamos con el citoplasma bacteriano. Lo que observamos en este esquema es un bacilo, una bacteria que tiene forma alargada, por lo tanto. En esta fracción de la clase vamos a estudiar el citoplasma bacteriano, que es toda esta estructura coloidal que está hecha en base a agua, con un gran porcentaje de agua, y que es capaz de contener al nucleoide, a los plásmidos, a los ribosomas, a las inclusiones intracitoplasmáticas. Bueno, esquemáticamente vemos las estructuras de una bacteria. Esta bacteria tiene una cápsula, ¿ya? Esto que está acá es la cápsula, tiene una pared celular y tiene además una membrana citoplasmática. Adicionalmente, se sabe que es una bacteria móvil porque posee flagelos. Lo que observamos acá, esquematizado, es el citoplasma. Este citoplasma es un citoplasma que es altamente granulado debido a la presencia de ribosomas. Contiene un porcentaje altísimo de agua, que es alrededor del 80%, entre el 70 y 80%. El agua es necesaria para que se lleven a cabo en esta estructura, ¿cierto? Todos los procesos metabólicos bacterianos. Es granular porque se aprecian, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, la presencia de ribosomas, de proteínas que deben movilizarse de un extremo del citoplasma hacia el otro extremo. Al interior del citoplasma podemos encontrar el nucleoide, y el nucleoide está formado por ADN particularmente, por un 30% de RNA y un 10% de proteína. Por lo tanto, básicamente es ARN. Ahora, el ADN de la bacteria es circular y covalentemente cerrado. Recordar que las bacterias son haploides, vale decir, presentan un único cromosoma. Lo que vemos acá es un diplobacilo porque son dos bacterias que son bacilos y se encuentran unidos. Actualmente, en esta porción de la imagen se puede apreciar el ácido nucleico, particularmente el nucleoide que está dividiéndose, ¿ya? Esto es para dar paso a una nueva división celular durante el crecimiento bacteriano. Y acá podemos ver una célula esférica, vale decir una cocácea, también con su nucleoide. Ahora, la replicación del ADN en la bacteria es bidireccional, vale decir, va en dos sentidos. Se producen dos horquillas replicativas a partir de un origen de replicación que se denomina el ORI-C. También podemos observar que existe una horquilla replicativa a la derecha y una horquilla replicativa a la izquierda, cada una con una hebra continua, ¿ya? Como lo que se ofrece acá, y una hebra discontinua. Por lo tanto, podemos observar dos puntos de crecimiento de la replicación del ADN. Este punto acá y este punto. Ahora, la replicación del ADN particularmente está dada por la presencia de una maquinaria enzimática constituida por un número importante de enzimas, entre ellas las helicasas, las girasas, las primasas, etc. Pero hay una enzima que destaca y que es la encargada de la elongación de la hebra, que es la ADN polimerasa. La ADN polimerasa puede ser la ADN polimerasa 1, la 2 y la 3. Se encuentran en distinto número al interior de la célula bacteriana. Dos de ellas, tanto la ADN polimerasa 1 como la ADN polimerasa 2, son monómeros, mientras que la ADN polimerasa 3 es un multímero, y en la que se encuentra en menor cantidad al interior de la célula. Normalmente se pueden encontrar 10 a 20 enzimas por células, en consideración que la ADN polimerasa 1 presenta normalmente 400 copias de la misma enzima.
En cuanto al ADN polimerasa 2, se desconoce el número, pero se piensa que es más o menos como la ADN polimerasa 1. En cuanto a la actividad y su función, la ADN polimerasa 1 es la única que tiene función reparativa, ¿ya? Existen, además del nucleoide, otros elementos genómicos que son extracromosómicos. Entre ellos se encuentran los plásmidos. Los plásmidos tienen distintas funciones fisiológicas, ya como las que están descritas acá en la diapositiva. Existen distintos tipos de plásmidos, plásmidos de resistencia, de virulencia, de adaptación, etc. ¿Ya? Y tienen una replicación independiente de la replicación del cromosoma, ¿ya? Son autorreplicativos y también tienen una replicación que es semiconservativa, al igual que el cromosoma bacteriano. Las clases moleculares de plásmidos son plásmidos pequeños o grandes y vamos a encontrar dentro de los plásmidos pequeños plásmidos no conjugantes, mientras que los grandes son normalmente conjugativos. Vale decir, pueden traspasarse de una célula a otra, ya sea en forma autónoma o a través de otros elementos genéticos móviles como las islas de patogenicidad, por ejemplo. Acá podemos ver en esta tablita distintos tipos de plásmidos conjugativos como el factor F, ya que es de Escherichia coli, plásmidos de resistencia como el RP4 de Pseudomonas aeruginosa, los plásmidos COL que están relacionados con la producción de colicinas que son bacteriocinas en Escherichia coli. Las bacteriocinas son proteínas que están destinadas a eliminar, ¿cierto?, a otras bacterias que puedan ser competidoras metabólicas de la bacteria productora de bacteriocina. También nos encontramos con plásmidos de virulencia, como el plásmido T o TI y el plásmido ENT, y plásmidos metabólicos, ¿ya? Para la virulencia, por ejemplo, el plásmido TI de Agrobacterium tumefaciens induce a la producción de tumores en las plantas. En cambio, el plásmido ENT de E. coli está relacionado con la producción de enterotoxinas. En cuanto a este plásmido metabólico, que es el plásmido TOL, está relacionado íntimamente con la degradación de tolueno. ¿Y quién lo produce? Una bacteria que se denomina Pseudomonas putida. Ahora, las islas genómicas son parte del genoma que pudo originarse a partir de la transferencia horizontal de genes. Esto quiere decir que estos genes que están formando, por ejemplo, parte del cromosoma y que son de una isla genómica, pueden provenir de otra especie bacteriana. A eso está referida la transferencia horizontal. Vale decir, en una célula bacteriana podemos encontrar distintos tipos de genes, genes provenientes de plásmidos, genes provenientes de elementos genéticos móviles como los tramposones, genes provenientes de fagos, ¿ya? Y en cada uno de ellos, tanto en plásmido como en fago o en transposones, podemos encontrar hilas genómicas dependiendo de su tamaño, o se pueden encontrar plásmidos. Bueno, todos estos elementos que están formando parte del nucleoide o que están presentes en los elementos genéticos móviles pueden desplazarse de una célula a otra a través de la transferencia horizontal. Ahora, la transferencia génica en bacterias puede ocurrir por diferentes procesos. Dentro de estos procesos está la conjugación, donde una bacteria transfiere información genética a otra bacteria, ¿ya? También nos vamos a encontrar con transferencia a través de conjugación, que es cuando fragmentos de ADN llegan a una célula y ese fragmento pasa a formar parte del patrimonio genético de la célula, integrándose, ¿ya?, a la nueva célula. Y también por
transducción. La transducción es cuando un virus infecta una célula, se roba material genético de esa célula y posteriormente se multiplica dentro de la célula que infectó para posteriormente llevarse información genética celular y transferirla a otra célula. Vale decir, el virus hace una especie de vector llevándose información de una célula original hacia una nueva célula. En cuanto a otra estructura interna que podemos apreciar en el citoplasma bacteriano, nos encontramos con el ribosoma. Los ribosomas procariotas son menos densos que los eucariotas, son ribosomas que se denominan ribosomas 70S con una subunidad menor y con una subunidad mayor. La subunidad menor es la subunidad 30S y la mayor es la subunidad 50S. Cada subunidad está constituido por proteínas y ARN. La subunidad menor o pequeña contiene al RNA 16S. Este RNA fue el que estudió Wosh para descubrir el dominio, ¿cierto?, arquea. Y la subunidad grande, que es la subunidad 50S, que normalmente está constituida por aproximadamente un número de 34 proteínas, a diferencia de la subunidad menor que tiene solamente 21 aproximadamente, y el RNA que forma parte de la subunidad mayor es el 23S y el 5S. Ahora, cuando los ribosomas están sintetizando proteínas en forma activa, se pueden apreciar en las microfotografías electrónicas, ¿cierto?, unas estructuras que se denominan polisomas. Los polisomas son los ribosomas enganchados o unidos por el RNA mensajero que va a ser traducido a proteína. Lo que se puede ver aquí ya son los pequeños péptidos que se están formando a partir de los ribosomas que se encuentran unidos. También en el citoplasma nos encontramos con las inclusiones intracitoplasmáticas que pueden ser orgánicas o inorgánicas. En el caso de las orgánicas están las inclusiones de poli-beta hidroxibutirato y en el caso de las inorgánicas, como ejemplo, vemos los glóbulos de azufre. Estas inclusiones intracitoplasmáticas tienen la función de almacenar material de reserva para cuando la célula se encuentre en condiciones nutricionales desfavorables. Por lo tanto, una célula que se encuentra en un ambiente rico en carbono, lo que va a almacenar son, ¿cierto?, elementos con carbono, como es el caso del polihidroxibutirato. Y una célula que se encuentre y que tenga la capacidad de almacenar azufre y se encuentra en un ambiente rico en azufre, va a guardar material de reserva a través de los glóbulos de azufre. Bueno, existen distintos tipos de orgánulos en las células bacterianas y particularmente en cianobacterias y oxifotobacterias, que son los tilacoides, los carboxisomas y los clorosomas. También podemos encontrar las vacuolas de gas y los magnetosomas en las bacterias magnetotácticas. Estas estructuras se consideran orgánulos, ¿ya? Y muchas de ellas se encuentran delimitadas por algún tipo de membrana. A pesar de que se define a la bacteria normalmente como carente de organelos, excepcionalmente en este tipo de microorganismos podemos encontrar estas estructuras que podrían cumplir una función celular específica, ¿no? Aquí vemos, ¿cierto?, una bacteria que presenta, ¿cierto?, tilacoides, aquí tiene el nucleoide, acá están los ribosomas, aquí están los carboxisomas, la enzima rubisco, ¿ya? Y en general las estructuras que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Acá tenemos la presencia de una bacteria que es magnetotáctica. Lo que vemos acá son magnetosomas que se orientan en el eje central de esta bacteria
Podemos ver estas fotografías a través de microscopía electrónica, es la única forma de observarlas. Y estos magnetosomas sirven para que la bacteria se oriente hacia el norte magnético. Eso le sirve para nutrirse normalmente, ¿ya? Los magnetosomas podrían presentar una membranita que se puede observar, ¿cierto? Acá de forma natural. Aquí hemos terminado la presentación de hoy y como lectura obligatoria está el libro de microbiología fundamental en los capítulos referidos a estas materias.